Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar con la unidad 3, a finalizar la unidad 3, movimiento ondulatorio, y el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las interferencias de las ondas. Nosotros habíamos visto ya hasta el momento lo que es un pulso de una onda, cuando tenemos un tren de pulso que genera un movimiento ondulatorio. Bueno, el pulso de la onda de un solo pulso genera un movimiento ondulatorio y un tren de pulsos genera un movimiento ondulatorio constante y se forma la onda completa. Aquí solamente un punto va viajando. Ahora, habíamos estudiado este caso, cómo puede viajar un pulso o una onda, habíamos estudiado su velocidad, su amplitud, cuál podía ser la amplitud máxima, la longitud de onda de una onda en específico, la estudiamos, estudiamos el periodo, la frecuencia, la rapidez de la onda en una cuerda, por ejemplo acá. Hemos estudiado todas las características de la onda, ¿sí? Una onda particular se está dando y hemos calculado cómo es su rapidez, cómo es su longitud de onda, su periodo, su frecuencia, todo, ¿sí? Ya sabemos analizar un movimiento ondulatorio. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué pasa si en vez de tener una sola onda que va viajando, sea en una cuerda o sea en cualquier medio, si en vez de tener una sola onda y estudiar las características de esa sola onda, ¿qué pasa si tenemos dos ondas o más ondas? Pero ¿qué pasa si tenemos dos ondas que están viajando por el mismo medio y en algún momento se encuentran? Eso es lo interesante, porque si viajan dos ondas que nunca se encuentran, podemos estudiar cada onda por separado. Pero, ¿qué pasa con esas dos ondas que las podemos estudiar por separado, pero llega un momento donde las dos ondas se encuentran? ¿Qué va a pasar allí con las ondas? Esto es lo que estudiamos con el principio de interferencias de ondas, o también conocido como las superposiciones de ondas, ¿sí? Una onda se superpone sobre otra. Entonces, cuando dos ondas se encuentran, va a pasar algo, ¿sí? No pueden encontrarse y que no pase absolutamente nada. Entonces, cuando dos ondas se encuentran, va a haber lo que se conoce como interferencia de ondas o superposición de ondas. Entonces, pueden ocurrir varias cosas, dependiendo de qué, dependiendo de cómo sea la interferencia que tiene. Como todo esto son cosas que ya ustedes han visto en los recursos, ¿sí? Simplemente estoy haciendo un resumen. Todo esto que yo les estoy hablando están en los recursos del aula virtual. Allí pueden ver a profundidad esto. Entonces, las interferencias pueden ser de dos tipos. Interferencias constructivas e interferencias destructivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir interferencia constructiva? Bueno, esa es una interferencia donde dos ondas se encuentran y se construye una onda aún mayor, una onda amplificada, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, amplificada. Y la interferencia destructiva es cuando las dos ondas se encuentran, se interfieren, y las ondas se destruyen, es decir, su amplitud disminuye. Puede disminuir tanto que puede quedar completamente anulada, ¿sí? Y ahí estaría completamente destruida. Esos son los dos casos que tenemos acá. Este sería el caso de una interferencia constructiva, ¿sí? Podemos ponerle interferencia constructiva, y este sería el caso, vean, de la interferencia destructiva, ¿sí? Básicamente, ¿qué hacemos cuando dos ondas se encuentran y se interfieren? Simplemente lo que hacemos es hacer una suma de
las dos ondas, ¿sí? Si tengo dos ondas que se encuentran, entonces ahora voy a tener dos ondas. Si tengo una onda por aquí. Y si tengo ahora otra, tengo dos ondas. La onda resultante, ¿qué va a ser? Bueno, la suma algebraica de esas dos ondas que se están encontrando. Cuando sumamos esas dos ondas, pueden pasar estas dos cosas, una interferencia constructiva o una interferencia destructiva. ¿De qué va a depender? De las características de cada onda, ¿sí? De sus amplitudes y de sus direcciones. Muy importante, de su amplitud y de sus direcciones pueden hacer que se amplifique o que se destruya. Entonces, básicamente lo que hacemos es sumar las dos ondas y nos va a generar una onda resultante, que en un caso puede ser una onda con amplitud mayor o una onda con amplitud menor. Vean los dos casos. Aquí tengo una onda 1 con un azul marino, bastante oscuro, y con un azul celeste, la onda número 2. Vean, son dos ondas que se interfieren y me generan una onda de amplitud aún mayor. Por ejemplo, vean, esta onda tiene esta amplitud, por decir algo, y esta otra onda tiene una amplitud aún mayor. ¿Qué genera? Bueno, en este caso las dos ondas se unen y me genera la onda resultante una amplitud mayor. Y en este caso, hasta acá llega su amplitud y esta amplitud es, digamos, hasta acá también. Entonces, cuando sumo estas dos amplitudes me da una amplitud aún mayor. Aquí, ¿qué pasa? Tengo una onda, vean, sentido contrario, la azul celeste, la onda 2, y la azul marino está, por decir algo, sentido positivo, sentido negativo, sentido contrario. Cuando se consiguen, vean, están en el mismo espacio, en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, si tenemos la onda acá, esta es la amplitud positiva con una amplitud negativa que va a generar una amplitud menor. Es como que si restase. Tenemos una amplitud de 4 menos una amplitud de 3, me queda una onda con una amplitud de 1. Así de fácil. Ese es todo el principio de superposición de ondas. Bueno, en los recursos ustedes lo tienen más a profundidad, que deben haberlo leído antes de ver este video. Y bueno, ya sabrán de qué les estoy hablando. Allí está más profundo. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es usar este concepto, estos fundamentos para resolver problemas donde dos ondas se encuentran. ¿Sí? Entonces, vayamos a nuestro primer ejercicio. Dice, dos ondas en una cuerda, al medio es la cuerda. Dos ondas en una cuerda se describen mediante las funciones de onda Y1 igual a 3 centímetros coseno de 4x menos 1.6t y Y2 igual a 4 centímetros por el seno de 5x menos 2t, donde x y y están en centímetros y t en segundos. Encuentre la sobreposición, también conocido, sobreposición, superposición o interferencia, es exactamente lo mismo. Encuentre la sobreposición de las ondas Y1 más Y2, es decir, están pidiendo la resultante de esa sobreposición. En los puntos A y A. X igual a 1 centímetro y T igual a 1 segundo. B, X igual a 1 centímetro y T igual a 0.5 segundos. Y C, X igual 0.5 centímetros, T igual 0. Vean que están dando cuando se encuentran justo en la posición X
en el tiempo t. Entonces vamos para 3 combinaciones de espacio-tiempo, ver cómo van a ser la onda resultante del encuentro de esas dos ondas. Es básicamente eso lo que tenemos que hacer. Entonces, nos dan sus funciones. Con sus funciones podemos saber cómo es su onda. Entonces, ya sabemos esta que es una onda que viene dada por una función coseno que tiene amplitud 3 centímetros. Y esta es una onda que viene dada por la función seno con amplitud 4 centímetros. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si lo que nos están pidiendo es la superposición de onda, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es sumar la onda 1 más la onda 2. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, cuando sumamos, vamos a tener 3 centímetros por el coseno de 4x menos 1.6t más 4 centímetros por el seno de 5x menos 2t. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya tenemos la suma. Al tener la suma, ahora nos piden evaluarla en estos puntos. Puntos x y t. Cuando x vale 1 centímetro y cuando t vale 0, para el caso 1. Simplemente hacemos una evaluación, como ustedes ya saben. Agarrar el valorcito y colocarlo dentro de la ecuación. ¿Qué sustituimos? Como nosotros sabemos ya desde las clases anteriores, desde el principio de la unidad, sabemos que la función de onda es una función que depende tanto de x y de y. Entonces tenemos que sustituir tanto x como y. Al sustituir acá x y y, x1, nos queda 4 por 1, 4, y t igual 1, 1.6 por 1, 1.6, 4 menos 1.6, 2.4, ¿sí? Entonces nos quedaría 3 centímetros por el coseno de 2.4, más 4 centímetros por el seno de 5 por 1, 5, menos 2 por 1, 2, 5 menos 2, igual a 3. Y simplemente ahora sacamos el coseno de 4.5, vean que es en radianes, ¿sí? Importante, debe colocar la calculadora en radianes. Coseno de 2.4 radianes multiplicado por 3 más el seno de 3 radianes multiplicado por 4, y eso nos da un valorcito de y igual a 1.65 menos 1.65 centímetros. Es decir, que en ese punto, ¿sí? Justo en ese punto, x igual a 1 centímetro y t igual 1 segundo, ¿sí? Desde que comenzó el movimiento, la amplitud o la posición de la onda, la amplitud de la onda, será, o la posición de la partícula en la onda será de menos 1.65. Esto que tenemos acá. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tenemos. Conseguimos la posición y cuando x vale 1. Es decir, ha transcurrido 1 segundo y x vale 1 centímetro y y vale menos 1.65 en un tiempo de 1 segundo. Básicamente eso es lo que pasa. Transcurrió 1 segundo, x es 1 centímetro y esto y es un menos 1.65 centímetros. Eliminemos todo esto acá para que no quede rayado. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo para los otros puntos. Entonces, básicamente es repetir lo que ya hemos hecho. Evaluamos en x igual a 1 centímetro y en t igual 0.5 segundos. Lo colocamos dentro de nuestra ecuación. 4 por 1, 4. Menos 1.6 por 0.5 da 0.8. 4 menos 0.8, 3.2. Y hacemos lo mismo de este lado. 5 por 1, 5, menos 2 por
0.51, 5 menos 1, 4. Y al resolver en nuestra calculadora nos queda y igual a menos 6.02. ¿Sí? Entonces, vean cómo podemos ir evaluando nuestras posiciones en Y. ¿Sí? No necesariamente el punto que estamos evaluando tiene que coincidir con el máximo. ¿Sí? Eso lo vemos acá. Puede ser que este sea el punto en X que estemos evaluando y la partícula vaya acá. No necesariamente tiene que ser igual a la amplitud, al desplazamiento máximo. Y cuando evaluamos para 0.5 centímetros, t igual 0, nos queda la siguiente ecuación: 3y igual 3 centímetros coseno de 2 más 4 centímetros seno de 2.5. Y eso nos da una posición de y igual a 1.15 centímetros. Entonces vean, en t igual 0, la posición en y era 1.15 centímetros y en t igual 0.5 tenemos una posición de menos 6.02 y vean que ha sido desplazado. Entonces, para los tiempos en el que queremos estudiar la onda y las posiciones en el que queremos estudiar la onda, podemos ver dónde se ubica cada punto de X. ¿Por qué? Porque la onda es un movimiento que va así. Entonces pasa un punto. ¿Qué pasa cuando una onda se está dando? Es que se están perturbando las partículas en el medio. Las partículas se mueven siempre, sea de manera transversal, si es una onda transversal, o sea de manera longitudinal, si es una onda longitudinal o una onda de compresión. Entonces, esta partícula no es que se mueve, no, lo que se mueve es la onda, la perturbación. La partícula se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la partícula que se encuentra en una posición dada siempre va a estar, para X, siempre va a estar en esa posición en X. ¿Sí? Lo que varía es su posición en Y con respecto del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el apartado A, la partícula que está en X igual a 1 centímetro, en la parte B, en 0.5 segundos, está en una posición de menos 6,02. Pero cuando ya va un segundo, ya está en una posición de menos 1.65. Es decir, que comenzó el movimiento cuando iba a 0.5 estaba aquí y cuando ya va un segundo está aquí. ¿Por qué? Porque la partícula se está moviendo así. En 0.5 segundos está aquí y en 0.5 segundos está acá y luego está más arriba. ¿Sí? Entonces vean que es un estudio tanto de posiciones como de tiempo. Pero lo que hay que entender es que cuando hay un movimiento de onda, las partículas del medio no van no se mueven en la dirección X, no, sino que cada partícula que está en una posición en X se va a mantener en esa posición en X. Lo que va a variar es su posición en Y en función del tiempo. Y la posición en Y va a depender de la partícula en X que se está moviendo como del tiempo en el que se está moviendo. Veamos un segundo ejemplo. Nos dice, dos pulsos que viajan sobre la misma cuerda se describen mediante las ondas Y1 igual a 5 metros seno de pi, que está como factor común. Véanlo, quiere decir que ese pi está multiplica tanto a X como a T. Por 4X menos 1200T y Y2 igual a 5 metros seno de pi por 4X menos 1200T menos 0.25. Donde X, Y1 y Y2 están en metros y T está en segundos.
piden A, cuál es la amplitud de la onda resultante, y B, cuál es la frecuencia de la onda resultante. Entonces nos piden básicamente estas dos características, la amplitud total de la onda resultante, cuando se interfieren estas dos ondas, y la frecuencia de esta onda. Ahora, ¿qué hacemos? Superposición de ondas, sumatoria de las dos ondas. Cuando sumamos estas dos ondas, nos queda 5 metros por el seno de pi, que multiplica 4x menos 1200t, más 5 metros por el seno de pi, que multiplica 4x menos 1200t menos 0.250. ¿Sí? Entonces, esta onda resultante, cuando hacemos operaciones trigonométricas, ¿sí? Utilizamos identidades trigonométricas, esto ya lo tienen en sus recursos, vayan y estudienlo. Cuando sumamos estos senos, nos queda, ¿sí? Esta es una identidad trigonométrica, nos queda 2a sub 0, donde a sub 0 es la amplitud inicial. Vean que si estas amplitudes son la misma, a sub 0 son la misma, entonces se va a duplicar. ¿Sí? 2a sub 0, coseno de phi medios por el seno de kx menos omega t más phi medio, donde phi es la constante de desfasaje. Ahora, esta ecuación, ¿sí? Que es la onda resultante, cumple con esto. ¿Por qué lo escribimos así? Porque mientras más compacto lo escribamos, mejor podemos describir el movimiento, ¿sí? Y más fácil se haría. Entonces, de acá tenemos, si sustituimos los valores que tenemos en nuestras funciones de ondas, ¿sí? Bueno, en este caso de nuestra onda resultante, vamos a tener, ¿cuál es el desfasaje? ¿Sí? Aquí tenemos un desfasaje de pi por 0.250, negativo. 0.25 es lo mismo que un cuarto, entonces sería pi por un cuarto, negativo, dividido para 2, según lo que nos dice nuestra ecuación. Por el seno de k, ¿cuánto vale k? 4x menos omega, que vale 1200 por t, más phi, que vale pi cuarto, ¿sí? Dividido para 2. Entonces, bueno, acá tenía un más donde iba un menos, aquí es más phi, pero phi vale menos pi cuarto, entonces aquí quedaría menos pi cuarto entre 2, que es pi octavo. Ok, ahora, ¿qué nos piden? Nos piden a cuál es la amplitud de la onda resultante. Bueno, la amplitud de la onda resultante, siempre recuerden que cuando tenemos una función de onda, la función o la forma de la onda va a venir dada por la función trigonométrica que tengamos acá, o la función que tengamos acá, porque también puede ser, por ejemplo, una exponencial. La función que tengamos acá, si es una onda sinusoidal, va a venir dada por un seno o un coseno, y esto me va a dar la forma, ¿sí? En este caso va a ser un seno, sub y baja, sub y baja, sub y baja, y en este caso, esta parte que acompaña al seno es la amplitud de la onda, ¿sí? Entonces, este valor de acá es la amplitud. Cuando nos dicen cuál es la amplitud de la onda, no están hablando del desplazamiento máximo, es decir, del valor máximo que va a tener Y, ¿sí? De esa onda resultante. Entonces, ¿cuándo se nos da esta amplitud? Cuando este valor vale 1.
¿sí? Porque si recordamos, la función seno y la función coseno son dos funciones o son funciones que están acotadas entre -1 y 1. Su valor máximo es 1, su valor mínimo es -1. ¿Sí? No puede valer más de 1. El seno nunca va a valer más de 1. Entonces, si yo quiero saber su amplitud máxima va a ser, la voy a obtener cuando el seno de kx menos omega t más phi valga 1. ¿Sí? Porque si vale diferente de 1, es que vale menos de 1, entonces la amplitud allí, la partícula no tendría su desplazamiento máximo, sino que tendría una posición en Y, pero no sería su desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo es cuando la función seno, la función coseno vale 1 y entonces nos queda el máximo de esta amplitud. Dicho esto, procedemos sabiendo que la amplitud máxima la vamos a conseguir cuando este seno valga 1, entonces nos va a quedar que la amplitud va a ser igual a 2 veces la amplitud inicial, vean, porque esta es la amplitud de la onda resultante, ¿sí? Por el coseno de phi medio, donde phi es menos pi cuarto, entonces esto me queda coseno de menos pi octavo. 2 por 5 metros coseno de pi octavo, y eso nos da una amplitud de 9.24 metros. ¿Sí? Y ahora tenemos la parte B que nos piden cuál es la frecuencia de la onda. Este es muy sencillo, es simplemente una ecuación que ya ustedes conocen. Tomamos nuestra frecuencia, vean que no nos están hablando de frecuencia angular, sino de frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia de una onda es igual a la frecuencia angular dividida para 2pi. ¿La frecuencia angular cuánto vale? Bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? De acuerdo a nuestra onda, esta es nuestra frecuencia angular, 1200. Entonces, tenemos que la frecuencia va a ser igual a 1200 pi, ¿sí? Porque está multiplicada por pi. Vean acá que tenemos pi por esto. Y aquí pi por esto. Entonces la frecuencia es 1200 pi sobre 2 pi. Pi con pi se cancela, 1200 entre 2. Sin necesidad de calculadora, todo el mundo sabe que es 600 Hz. Entonces vean cómo podemos conseguir la frecuencia de la onda resultante, es decir, la frecuencia de las onda resultante de la interferencia de dos ondas. Vean que inicialmente teníamos dos ondas, una onda 1, una onda 2, que nos genera una onda resultante, cuya onda resultante ahora tiene una cierta amplitud, que va a ser 9.24 metros, con una frecuencia de 600 Hz. Listo. Entonces hagamos un tercer ejercicio. Entonces tenemos dos ondas sinusoidales, es decir, de forma senoidal. En una cuerda se define mediante las funciones y igual a 2 centímetros seno de 20x menos 32t y y2 igual a 2 centímetros seno de 25x menos 40t, donde y1, y2 y x están en centímetros porque son posiciones y t está en segundos. A, ¿cuál es la diferencia de fase entre estas dos ondas en el punto x igual 5 centímetros en t igual 2 segundos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un valorcito para x y un valorcito para t, si lo evaluamos en estas dos ecuaciones, básicamente lo que nosotros vamos a tener es, por ejemplo, una onda senoidal, por decir algo, no es exactamente la onda, para tener exactamente la onda tendríamos que graficarla, pero a modo de ejemplo, esto es lo que pasa. Tenemos una onda senoidal que se mueve de esta manera, ¿sí? Donde la amplitud es exactamente la misma siempre, ¿sí?
La amplitud aquí debería ser esta, ¿sí? Esto no. Y tenemos otra onda, también senoidal, que quizás se está moviendo, puede ser, a ver, ¿dónde está? De esta manera. A ver, tiene la misma amplitud. Vamos a hacerla de la misma amplitud. Pudiese ser, por ejemplo, moverse de esta manera. Con la misma amplitud. Supongamos que tenemos la misma amplitud. Entonces, esta diferencia que hay acá es el ángulo de desfasaje. Si esta segunda onda estuviese justo encima, vean, este punto sería el mismo para las dos, entonces no tendría desfasaje, su desfasaje sería 0. Eso es lo que básicamente es el ángulo de desfasaje que ya han estudiado desde el principio de la unidad. Entonces puede ser así, o puede ser que esta onda comience aquí así, aquí como esto, entonces el ángulo de desfasaje sería este, en fin. Simplemente no tiene que coincidir una onda con la otra para que haya un desfasaje. Entonces, cuando X vale 5 centímetros y T vale 2 centímetros según estas ecuaciones de la onda, yo puedo sustituir acá 5 centímetros, acá 2 segundos, acá 5 centímetros, acá 2 segundos. Entonces, para cada onda, yo voy a tener una posición, es decir, voy a saber dónde se encuentra, ¿sí?, Y de la partícula que está en 5 centímetros en el tiempo de 2 segundos, tanto para Y1 como para Y2. Entonces, ¿qué implica? Por ejemplo, puedo tener, vamos a borrar todo esto, puedo tener que Y1 se va a encontrar por acá y Y2, por ejemplo, no estoy diciendo que estos sean los valores exactos, se va a encontrar por acá. Entonces la onda, podríamos decir que, que se está moviendo de esta manera. Entonces, esta diferencia sería el ángulo de desfasaje. Y eso es lo que tenemos que conocer. ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, vemos cómo es el ángulo que queda acá y el ángulo que queda acá, ¿sí? Y eso me daría el desfasaje que hay entre las dos ondas. Entonces, resolvemos. ¿Qué tenemos? La diferencia de ondas en los dos puntos. Como lo que nos interesa saber es la diferencia de fase, solo nos enfocamos en la fase. ¿Por qué? Porque mira, acá estamos hablando solo de la fase que está dentro del seno, ¿sí? Dentro de la función trigonométrica. Esto nos va a quedar un valor y ese valor es el que hace que el seno tenga un valor específico y me genere una posición en Y. Y acá me queda otro valor que me genera un valor específico para seno y un valor específico para Y. Entonces, la diferencia que hay entre esos dos valores es lo que me da la diferencia de fase, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la onda 1, ¿sí?, ese ángulo de desfasaje con respecto al tiempo igual a 0, en el tiempo t que comienza el movimiento, va a ser de 36, porque simplemente tenemos acá 20 radianes por 5 centímetros menos 32t por 2 segundos, y eso me genera un ángulo acá dentro de 36 radianes. 36 radianes con respecto a x0, t0, que sería el inicio de del movimiento. Y hacemos lo mismo para la segunda onda. 25 radianes sobre centímetro por 5 centímetros menos 40 radianes sobre segundos por 2 segundos, y eso nos da un desfasaje, ¿sí?, con respecto al inicio, al origen, de 45 radianes. Entonces, vean, una
tiene un ángulo de 36 y la otra tiene un ángulo de 45. ¿Cuál es la diferencia de fase que hay entre esas dos ondas? Bueno, la diferencia de fase es la resta de la onda 2 menos la onda 1. ¿Sí? Cuando restamos nos queda 45 menos 36 radianes y la diferencia de fase entre esas dos ondas es 9 radianes. ¿Sí? Si queremos saberlo en grados, simplemente podemos llevarlo 9 radianes a grados, sabiendo que 3.14 pi radianes, ¿sí? Un pi radian es igual a 180 grados, 2 pi radianes sería 360 grados, entonces habría que sacar la cuenta de cuánto serían 9 radianes, ¿sí? Entonces vean, ¿cómo podemos saber la diferencia de fase entre las dos ondas en una posición en un tiempo en específico? ¿Eso qué es lo que me dice? Bueno, ¿qué tan separadas van a estar las dos ondas en un cierto punto? Bueno, chicos, espero hayan comprendido bien los ejercicios. Si tienen alguna duda, les reitero como siempre lo hago. Vayan a tutorías, anoten sus dudas, consúltenme, fijamos una tutoría y yo les explico cualquier duda que ustedes tengan. Me despido de ustedes. Hasta la próxima clase. Chao, chao.